En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos santos. Amén. Hoy estamos a día lunes, empecemos el día de la mano del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, ¿verdad? ¿Dije lunes o dije martes? ¿Estamos a martes? Sí, martes. Martes, me equivoqué. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama mi intelecto, tu luz y disipa de mí los que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, un amor arrepentido, un método infalible, decides para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme, dirige, guía y lleva a buen término la obra que se nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Padre Dios Todopoderoso y eterno, consagramos este programa sagrado corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. No sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente los buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, y no solo la palabra todo el ser de las personas que nos has encomendado. Madre, cuídanos, protégenos y bendícenos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día de hoy, martes, a la final que tu siervo escuche. Primera de Samuel 16. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé y él no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerpo de aceite para ungirlo y vete. Pero Samuel le replicó: ¿cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará. El Señor le respondió: lleva contigo una ternera y di: vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señalé. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlos temerosos y le preguntaron: ¿vienes en son de paz? Le respondió: sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él, al ver Eliab, el hijo mayor de Jesé, Samuel pensó: este es, sin duda, al que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija de las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces Jesé llamó a su hijo Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo: tampoco a este lo ha escogido el Señor. Jesé hizo pasar a Sama, pero Samuel le dijo: a este tampoco lo ha elegido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo: ninguno de estos es elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió.
delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 88. Encontré a David, mi siervo. Encontré a David, mi siervo. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David, mi siervo. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Encontré a David, mi siervo. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Encontré a David, mi siervo. Marcos 2. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecía de hambre, él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Encontré a David, dice, ¿cómo se llama? Encontré a David, mi siervo. Mi siervo. A ver, ¿qué aprendemos? Cuando los hijos nos... Como hay una parábola o lectura, no me acuerdo cómo se puede decir, donde dice que si se te pierde una de las 100 ovejas, se te pierde una, dejas las 99 y buscas a una. Como también el hijo de los dos hijos, que uno se fue con la herencia, lo malgastó, regresó. Así somos nosotros, cuando Dios nos encuentra. Entonces él por eso dice que Él nos encuentra, somos sus siervos, somos sus hijos. Ciertamente, sí, nosotros siempre nos perdemos, no somos nosotros los que buscamos a Dios, sino Dios es el que nos busca a nosotros, siempre. ¿Por qué? Porque siempre andamos, como dices tú, como ovejas descarriadas, siempre perdidos. Pero en el caso de David fue una persona que sufrió mucho desde pequeño, el desprecio de sus padres, el desprecio de sus hermanos, y la prueba está en el pueblo, en el trabajo que tenía. Era un pastorcito que era el peor de los trabajos, el trabajo más humilde que había, y no era muy querido, ¿no? Mas sin embargo, él nunca se quejó. Él siempre se refugió en Dios. No importaba la situación que él estaba pasando, él siempre se refugiaba en Dios. Y por eso Dios lo encontró cuando la palabra que encontrar, a diferencia de nosotros, a nosotros fue, nos buscó y nos encontró. En él encontró lo que él quería de una persona, que la persona siempre se someta a Dios, a él, porque es en Dios donde encuentras la paz y la tranquilidad. David, imagínate en el desierto de Israel, lloviendo, el frío, el calor, y no importaba el tiempo, él estaba ahí, pero siempre estaba con un salmo
una canción, una alabanza para Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Él cantaba, él era alegre a pesar de la situación que tenía. Es un aprendizaje profundo para nosotros porque a veces tenemos un dolor de cabeza o venimos cansados y las cosas de Dios no las queremos tocar. No queremos hacer absolutamente nada, no quieres ni ir a la misa, no quieres orar, no quieres hacer nada porque te sientes cansado. Y al comparar el cansancio de David con el cansancio de nosotros, no es absolutamente nada. Poner la confianza plena en Dios siempre tiene un beneficio, porque Dios sabe recompensar a sus siervos. David vivió su niñez muy difícil y parte de su juventud, pero Dios nunca se apartó de él, siempre estaba al pendiente de él y siempre lo estaba viendo cuál era la actitud. Y al final, ¿qué terminó siendo David? El más grande de los reyes de Israel. Hasta la fecha, todos lo admiran, todos quieren ser como él. Y de hecho esperan un Mesías que sea como él. ¿Por qué? Porque Dios hizo de ese pastorcito un gran rey. Y esa es la recompensa que obtenemos cuando servimos al Señor, cuando estamos cansados, cuando estamos tristes, cuando no estamos con ganas de hacer nada, mucho menos de cosas de Dios, pues rompemos ese cansancio y obedecemos a Dios y llevamos a cabo la obra que nos ha encomendado y Dios nos llena y nos colma de bendiciones. Ese es el trabajo que siempre Dios nos da. El trabajo que hacemos para Él nunca viene sin recompensa, siempre Dios nos recompensa. A diferencia de Saúl, que no pudo, en realidad, no pudo llevar a cabo la obra que Dios le ha encomendado. Es muy curioso cuando a Saúl, cuando vayamos un poco más para atrás, cuando el pueblo judío renunció a Dios, le dijeron a Samuel, ya no queremos que Dios nos reine, ahora queremos que nos reine un hombre, como todos los pueblos. Y Samuel se puso triste. ¿Por qué? Porque muchas veces sacamos a Dios de nuestra vida, ¿para qué? Para que reine alguien de este mundo, como los hermanos protestantes. No quisieron seguir en la iglesia de Cristo, ¿para qué? Para que un hombre los gobernara, para que un hombre los dirigiera, ¿no? Y por eso pasa lo que pasa. Entonces, Dios le dice a Samuel, no te pongas triste, a ti no te desprecian, me desprecian a mí. Y le dice todo lo que va a pasar con nuestros hijos, ¿no? Te van a hacer soldados, te van a robar tu dinero, tanta cosa que va a pasar, y es lo que estamos viviendo en la actualidad. En la actualidad vivimos eso. Después, a Saúl, cuando lo ungió porque el pueblo lo quería, alto, grande, fornido, decía que el israelita le llegaba al hombro. El pueblo de Israel se enamoró de su rey, ese es el rey que querían, pero no lo ungió con un cuerno, lo ungió con un frasco. ¿Por qué? Porque sabía que ese rey que el mundo, que el pueblo de Israel había escogido, que la gente había escogido, no era un rey que iba a durar mucho. ¿Por qué? Porque se iba a enamorar de lo material, como nos pasa a nosotros. Nos enamoramos de lo material y terminamos perdiendo la bendición de Dios, como le pasó a Saúl. Pero en David encontró lo que él quería, lo ungió con un cuerno. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que el cuerno es para siempre, para siempre. Ahora se recuerda a David como si fuera ayer, lo siguen recordando. En cuanto a Saúl, ya no lo recuerdan. Por eso, ungirnos con Dios. ¿Qué es la unción? La unción es la que recibimos en la Santa Confirmación, cuando recibimos por la imposición de la mano del obispo. El obispo dice de que descienda el Espíritu Santo sobre ellos y después nos hace la señal de la cruz, que por medio de esta señal recibas el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios, cuando lo que tú leíste, que cuando fue ungido el rey David, el Espíritu Santo habitó en él y empezó, nunca más de él se separó y siempre lo protegía. Es lo que le pasa al católico. Desde Samuel viene ungiendo, todo el pueblo judío viene ungiendo, hasta Jesús, que es ungido, y Jesús unge a sus apóstoles, y los apóstoles se convierten en obispos, y los obispos hasta la fecha nos siguen ungiendo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que tú y yo lleguemos a ser rey. ¿Y cómo podemos ser reyes?
cómo podemos vivir en paz, en felicidad. El Evangelio nos mostraba a Jesús cuando venían cansados. En otros escritos dicen que Jesús y sus discípulos venían cansados porque iban a Jerusalén, querían pasar el día del Shabbat en Jerusalén. Y entonces el tiempo se estaba acercando, ya no podían caminar, porque había un tiempo límite para caminar. Entonces dijo, nos vamos a quedar en este pueblo y en este pueblo nos van a dar comer. ¿Por qué? Porque era una ley recibir al extranjero. Pero los fariseos, cuando se dieron cuenta que Jesús estaba ahí, hablaron con todas las familias, aquel que reciba a Jesús quedará fuera de la iglesia, del templo. Y muchas veces nosotros también hacemos caso a Satanás y le cerramos las puertas a Jesús. Y Jesús se siguió de largo. Pero Jesús no tiene miedo. ¿Por qué? Porque Dios provee. Encontraron un campo donde se alimentaron, trigo, Eucaristía. Dios nos alimenta siempre cuando caminamos bajo su santa voluntad, y siempre aparecen las aves satánicas, por decirlo así, rapaces, ¿no? ¿Por qué están comiendo? Y lo que Jesús contesta es increíble, porque si queremos que Jesús, que Dios encuentre a un siervo en nosotros, tenemos que obedecerlo. Y le dice, ¿no se acuerdan acaso lo que hizo el rey David? El rey David, cuando se sentía cansado, fue al templo y comió del pan de la preposición. ¿Qué es ese pan? Nomás los sacerdotes lo comían, y después se lo dio a su gente. ¿Qué nos enseña? Que David representa a Cristo, y Cristo, cuando le quitó el pan a los sacerdotes, que era solamente para ellos, se lo quitó porque era un pan sagrado, consagrado a Dios, se lo quitó a ellos y se lo da a la gente. El cuerpo y la sangre de Cristo, la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es en Él, en Cristo, donde encontramos el gozo, la paz, el Shabbat, el descanso. Cuando tú comes el cuerpo y la sangre de Cristo, ahí está el verdadero Shabbat, el verdadero descanso. Por eso Jesús dice, el Hijo del Hombre también es el dueño del sábado. En pocas palabras, cuando tú comes el cuerpo y la sangre de Cristo, estás en común unión con Jesús. Y Jesús nunca está cansado, Jesús nunca está triste, Jesús nunca está sufriendo. Jesús siempre está en gozo, en paz, en felicidad, porque está en la presencia de Dios, siempre descansa. Y cuando nosotros estamos en común unión con Él, estamos en descanso, estamos celebrando el Shabbat, la presencia de Dios en nuestro corazón, el gozo y la paz. Y es ahí donde Jesús dice, quitamos el nombre de David y ponemos el nombre de nosotros. En él encontré a mi siervo. ¿Por qué? Porque me obedeció y está conmigo en común unión. Que así sea, que tengan un feliz martes.